Familia, saludos y bendiciones, muy buenas noches, qué honor y qué privilegio volver a saludarlos por este medio, en este fascinante estudio que estamos teniendo de la iglesia e Israel, una conexión de bendición. Qué bendición ha sido estas 4 últimas lecciones. Y yo sé que estas 2 y en especial la del día de hoy va a ser de gran bendición. Le felicito, de verdad, le felicito por ser parte de este estudio que sé que está siendo de edificación, de crecimiento. La palabra siempre trae luz, así que eso es muy bueno. Estamos hablando acerca de Israel. ¿Cuál es la postura de la iglesia frente a Israel? Me gusta en Mateo capítulo 24 cómo hacen una pregunta a ellos, a Jesús, y Jesús les da advertencias, les da señales, les da cuál va a ser su comportamiento, que con qué tienen que tener cuidado. Y yo creo que es igual para la iglesia de hoy: advertencias, señales, poner los ojos muy arriba en el Señor, en la confianza que tenemos en Él, y sobre todo no dejar de un lado de mirar a Israel. De eso se ha tratado esta temporada, y hoy tenemos un maestro, un amigo, una persona que amamos, que queremos, honramos y respetamos lo que Dios ha puesto en su vida. Me llevaría mucho tiempo en dar así detalles, pero es una persona que los pastores, la pastora Josefina, su servidor, mi hermano, lo amamos mucho en la familia, y yo sé que va a ser una bendición para Betlem. Muchos de ustedes lo conocen, él es el pastor Víctor Benalonso, y le saludo con mucho gusto. Pastor Víctor, muy buenas tardes. Noches ya. Buenas tardes, gracias de verdad, Pastor Misael, por esas muestras de cariño. Y sí, soy un producto de la iglesia Betlem, Casa de Pan. Qué honor, qué privilegio, y siempre lo recordamos con muchísimo aprecio. Y muchas gracias por estar aquí, Pastor Benalonso. Dice mi mamá que yo como plática, dice mi mamá que tengo el mal del micrófono, así que voy a darle la bienvenida. Qué fascinante tema, ¿no? Qué importante tema. Algunos lo ven como algo del pasado, pero yo creo que es algo muy actual. Israel presente, y la iglesia debe estar atenta. ¿Cómo la ve? Eso ha sido una de las cosas que me ha movido en estos últimos, desde 1994, a trabajar de verdad en la parte educativa y más que todo de crear puentes de amistad entre el pueblo judío y la iglesia evangélica. Y pues gracias por esa oportunidad de presentar este material y poder abrir los ojos de la iglesia evangélica con estos temas. Y yo le felicito de verdad. Hace unos meses atrás estuve compartiendo en un grupo de pastores cuando recién acababa de pasar esto de octubre 7, y en ese momento me entra una llamada de un amigo desde Jerusalén, él vive en la parte sur, en la parte de Beersheba, que él vivió en carne propia, y él es un creyente en Cristo, un rabino mesiánico. Y cuando le pregunté a los pastores si les interesaba escucharlo, me dio una tristeza que el grupo con el que yo estaba le interesó muy poco. La verdad que nadie dijo que le interesaba hablar con esta persona que estaba en Israel. Y eso ha sido la problemática de la iglesia en los últimos 500 años. Entonces no es un mal de ahora, es algo que tenemos que voltear a ver a la historia y no cometer los mismos errores. Pues estamos abiertos, Pastor Benalonso, para escuchar. No sé si gusta, empecemos con una oración y vamos con el tema. Claro que sí, un placer. Amado Señor, esta tarde te doy muchas gracias que a través de la tecnología podamos conectarnos con la iglesia en La Paz, en México, pero específicamente la iglesia Casa de Pan. Gracias por el hambre que tú has puesto en el pastor Misael, por traer este tipo de pláticas, y te doy gracias por mis colegas anteriores que hablaron sobre este tema. Y queremos, Señor, que sea de grande bendición para el pueblo que nos va a escuchar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, cuando usted me invitó a compartir, vinieron rápido a mi mente varias cosas que me encantaría, que quiero traerles a ustedes. Es un tema bíblico y vamos a tratar de contextualizarlo con lo que la Biblia nos enseña, y yo le he llamado a esta presentación Destruye a Amalek. Muchos nos preguntamos por qué Dios le dijo estas palabras al rey Saúl en Primera de Samuel 15: vete y destruye todo
todo. ¿Por qué? En el capítulo de 15 de Samuel, el Señor les dice la razón. He decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo. Y para sintetizar, la orden fue muy sencilla. Destruye todo, ovejas, bueyes, ganado, todo. ¿Por qué? La razón la encontramos allí y el Señor está trayéndonos a memoria lo que pasó en el camino del desierto. Éxodo capítulo 17, el Señor le dice a Moisés en este caso, entonces escoge, le dice, de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas mañana. Josué se da cuenta de que va a pelear con un enemigo que está muy bien armado. Pero Moisés se da cuenta de que esta guerra no es una guerra solamente física, sino es una guerra, Pastor Misael, espiritual. Y todos conocen el pasaje. ¿Qué fue lo que hizo Josué? Se subió a la cumbre de la montaña y levantaba las manos, dice la escritura. Y cuando él levantaba las manos, Israel prevalecía. Pero cuando se cansaba, Israel comenzaba a perder cuando Moisés bajaba sus manos. Esto es una guerra espiritual, no solamente física. Ahora, cuando nosotros vemos el pasaje, específicamente el versículo 16, dice la Biblia así, y exclamó, echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. En Deuteronomio tenemos una recapitulación de este evento a la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida y a la nueva generación de chavos que van a entrar a la tierra prometida. El Señor les recuerda, cuando lleguen allá, recuerden lo que te hicieron los amalecitas cuando saliste de Egipto. Deuteronomio 25:19 dice, por eso, cuando el Señor tu Dios te dé la victoria sobre todas las naciones enemigas que rodean la tierra que Él te da como herencia, borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalec. No lo olvides. Esto es una orden muy clara, pastor. De generación en generación va a haber una guerra contra los amalecitas. Destruye todo lo que tienes. Esta orden es el mandamiento número 613 en la ley mosaica. ¿Cuántos mandamientos tiene la ley de Moisés? 613. Este es el último, el número 613. Destruye a Amalec. ¿Por qué el Señor le dijo a Moisés estas palabras? ¿Y por qué le dice a la nueva generación en el libro de Deuteronomio? Se los recuerda y es una orden, no es una opción. ¿Por qué? Nosotros vemos lo que está enfrente de nosotros, pero dice la Escritura que el Señor mira mucho más adelante. En el primer libro de Samuel, dice la Biblia que el rey le perdonó, el rey Saúl le perdonó la vida al rey Agag, el rey de los amalecitas. Dice que guardaron lo mejor, preservaron las mejores ovejas, vacas, los terneros más gordos, todo lo que era de gran valor, ellos lo guardaron. Pero notemos que yo estoy poniendo aquí en letras rojas lo que dice el texto bíblico. Agag, el rey Agag, preservó su vida por algunos días hasta que Samuel llegó. Dice la historia del Talmud, un libro hebreo, que en ese tiempo la esposa de Agag se fue, se le perdonó la vida a ella, a sus hijos, y se fue de allí. ¿Cómo sabemos que esto fue realidad? La Biblia nos retoma esta historia en el libro de Esther, capítulo 3, verso 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán de Hamadata, el agageo. Ahora, cuando nosotros estudiamos la historia de los pueblos del Medio Oriente y preguntamos quiénes son los agageos, no existe una tribu agagea, no existe una nación agagea. Existe una familia agagea que son los descendientes del rey Agag, que nos menciona primero de Samuel. Agag, el rey al que Samuel destruyó, dice que con la espada lo cortó en pedazos, al cual Saúl le había perdonado la vida.
¿Quién es este Agageo? Este Agageo fue el que quiso hacer la primera guerra, la primera holocausto, la primera destrucción del pueblo judío El allá primer, en el libro de Esther el primer genocidio, el primer holocausto contra los israelitas. contra los israelitas. Por eso Dios le estaba diciendo a los hijos de Israel que salieron de Egipto, destruyan todo, acaben con ellos. Y esa palabra, destruyan todo, a nosotros nos suena feo, nos suena mal. ¿Cómo es que Saúl, cómo es que Dios, el Dios del Antiguo Testamento? Y si ustedes me siguen por unos momentos más, quiero presentarles lo que va a suceder siglos después de esta orden que tenemos precisamente también en el libro de Esther. Así es de que voy a continuar. Esther le respondió después de que Asuero, el rey, su esposo, le dice, ¿quién quiere quitarte la vida? Ustedes se recuerdan que ella entró y había ayunado y dijo, y si perezco, pues que perezca. El, el rey le respondió, si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy en cuanto a los 10 hijos de Amán, que los cuelguen en la horca. Ustedes se recuerdan la hermosa historia de Esther, donde ella salva a los judíos y ahí se inventó una fiesta que se va a celebrar dentro de unas semanas más en el calendario. Es la fiesta de Purim. En la fiesta de Purim, porque se salvaron de ese genocidio. Ahora, lo que llama la atención en Esther capítulo 9 es que los hijos de Amán ya habían muerto. Si ustedes leen con detenimiento, si leemos con detenimiento el capítulo 9, ya habían muerto. Cuando se le pregunta a Esther, ¿qué se le concede? ¿Qué es lo que pide? Hasta la mitad del reino te doy. Ella contesta que mañana se cuelguen. ¿A quiénes? A los 10 hijos de Amán, que los mañana. La palabra hebrea para mañana no solamente quiere decirnos 24 horas, sino está hablando a un futuro, a un tiempo indeterminado que viene por delante. Y eso causa inquietud. ¿Por qué Esther, si ya están muertos los 10 hijos de Amán, por qué está pidiendo que los cuelguen los cuerpos mañana? No ahora, mañana. Estos son los nombres que nos aparecen en el texto de los hijos de Amán. Y no voy a tratar de leerlos, están allí en el texto. Pero fíjense, hermanos, que curiosamente en la Biblia hebrea los nombres no están corridos con una coma y luego el nombre y otra coma y luego el nombre en una sola línea. Pudieran haber puesto 5 nombres no, lo hicieron en forma de acróstico. Nos da los nombres de los 10 hijos de Amán en el texto original en hebreo. Aparece así, el hijo y nos da el nombre. Y luego el hijo y el no en el acróstico, así es como está en la versión en hebreo. ¿Qué tienen que ver los amalecitas con los nazis? ¿Qué tiene que ver con el sufrimiento del pueblo judío en ese gran holocausto? Repito, nosotros solamente vemos lo que está enfrente, pero Dios puede ver generaciones adelante. Los nazis en Alemania, entre el año 39 y el 44, quisieron exterminar, y de hecho casi lo lograron, donde muere el 80% de la población judía en Europa en ese momento. Estas fotografías que ven aquí es el campo de concentración de Auschwitz. Llegaban en los trenes, morían, los metían en estas urnas donde eran prácticamente quemados vivos, bebés, adultos, mujeres. Dice la historia del Holocausto, que fue parte de mi presentación en mi proceso de graduarme de la maestría. Tuve que hacer toda una investigación sobre la iglesia y el Holocausto. Y una de las cosas que a mí me conmovieron mucho, Pastor Misael, es de que
Las madres, los esposos se despedían de sus esposas, de sus hijos, las madres de sus hijos, con una frase que se hizo muy famosa durante el tiempo de la Pascua. Nos vemos el próximo año en Jerusalén, la reconstruida. Bashana Habaa Beyerushalayim Habenuyá. Nos vemos el próximo año. Lo último que escuchaba un niño antes de morir en el campo de concentración era la frase de la esperanza de que un día volverían a la tierra ancestral, la tierra de Israel. Esto nosotros nos damos cuenta de que qué hizo la iglesia evangélica durante esos momentos. La verdad es que la iglesia protestante no hizo nada, a pesar de que sabían de lo que estaba sucediendo. La Biblia nos dice, perdón, la historia nos dice que hubo un juicio en 1946 en Alemania, el juicio de Nuremberg, donde se arrestaron a 10 oficiales. Adolfo Hitler no, porque él se suicidó, pero sus 10 manos derechas de Adolfo Hitler fueron encontrados y fueron llevados a un juicio en el juicio de Nuremberg. Curiosamente, volviendo a las palabras de Esther, que ella dijo, quiero que mañana cuelguen a los hijos de Amán. 2000 años después, ¿cuántos generales nazis van a ser ejecutados? Otra vez, 10. La Biblia no se equivoca. La palabra mañana que Esther dijo no era un mañana de 24 horas solamente, aunque sucedió con los hijos de Amán, sino que está hablando también en mi manera de entender este pasaje y la manera de muchos rabinos que han estudiado a fondo lo que ha sucedido, es que está hablando de futuro. Quiero que presten atención al nombre número 9. El nombre, ahora, perdón, antes de decirlo, ¿cómo se ejecuta a un oficial militar? De acuerdo a las reglas militares, los oficiales de alto rango no son ejecutados por la horca, sino que son fusilados con un pelotón de fusilamiento, válgame la redundancia. 24 horas antes de ser fusilados, el juez de Nuremberg cambió la orden y dijo que serían ejecutados por ahorcamiento. Se equivocan las escrituras, repito, se compagina la historia con lo que está sucediendo. El nombre número 9 es el nombre del general Julius Streicher. Cuando Julius Streicher o Julio Streicher va a ser ejecutado, él le ponen la soga y en ese momento lanza una frase que dice, Fiesta de Purim, 1946. Era la fiesta que se estaba celebrando por Amán, en el tiempo de Amán, en el tiempo de Esther. Fiesta de Purim, 1946. El rabino que está presente en esa ejecución, que era también un soldado de la Marina Americana, le llamó la atención que Julio Streicher dijera esa frase y se fue a checar y estudiaron la genealogía de Julio Streicher. ¿Y de quién creen que era descendiente? De Amán. Le atinaron. De Amán. Cuando se hace todo el estudio de sangre de ADN genealógico, se puede conectar a Julio Streicher con la descendencia de los amalecitas. Ahora entendemos por qué Dios le dijo a Israel, yo tendré guerra con Amalek de generación en generación. Ahora entendemos por qué Esther tuvo que intervenir y hablar en forma profética. Y si me permite irme un poco más allá en la Biblia, David, dice la Biblia en el primer libro de Samuel, que el rey David un día salió a la batalla y cuando vuelve con sus 400 hombres encontraron que los amalecitas les habían llevado esclavas a las mujeres y a los hijos. ¿Por qué? Si recordamos con detenimiento los pasajes de Números y de Deuteronomio, como nos narra la historia, Amalek atacó a Israel por la espalda.
Refidim en hebreo es espaldas. ¿Por quiénes eran los que peregrinaban en la parte trasera del grupo? Eran los ancianos, las mujeres embarazadas y los soldados heridos. Amalek nunca va a atacar de frente. Siempre atacó a Israel por la espalda. ¿Cómo atacó a David? Por la espalda. ¿A quién atacó Amalek? A las mujeres, a los niños. ¿A quiénes se llevaron cautivos? A las mujeres y a los niños. David, hermanos, recordarán ustedes que fue y le dice al sacerdote, va a consultar, ¿debo de ir a recoger, a buscar a mis hijos y a mis mujeres? Y el Señor le contesta, ve, porque yo estoy contigo. Ve. Los soldados, muchos de ellos, estaban amenazando en matar a David por lo que había pasado. David sale a la batalla con pocos hombres y derrota a Amalek. Repito lo que dije al principio, pastor. Amalek, la guerra con Amalek no solamente es física, sino es una guerra espiritual. 7 de octubre del año 2023 será recordado por una guerra muy similar a la que sucede cuando salen de Egipto, la que tiene que pasar Esther, los ataques que sufrió David a su familia. ¿Cómo atacaron? Por la espalda, por a las mujeres y a los niños, a quienes vemos que están siendo llevados, ancianos, sobrevivientes del holocausto. ¿Qué hizo la iglesia durante la ocupación nazi? Desgraciadamente, la iglesia lo que hizo fue cantar coritos. Nadie se paró a hablar en contra, excepto, y lo voy a presentar en la siguiente presentación con más detalles y con datos históricos. Quería compartirles esto. La Biblia nos es muy clara. La Biblia nos dice, yo bendeciré al que te bendiga y al que te maldiga, maldeciré. El pueblo que no aprende de su historia tiende a repetir la historia otra vez. Israel es la niña del ojo de Dios. Eh, no tengo que decirlo, mis colegas anteriores ya lo dijeron muchas veces, solamente reenfatizarlo. ¿Qué podemos hacer nosotros en este momento por la nación de Israel? Número uno, orar por ellos. Yo creo que número dos, pastor, esto que usted está haciendo de abrir los ojos del pueblo evangélico, de que a pesar de que Israel está a 10,000 millas, 30,000 kilómetros de distancia, está en el corazón, está en la mente de muchos de nosotros, y que es tiempo de que nosotros como evangélicos levantemos la voz y hablemos de lo que la Biblia nos ha dejado tan claro. Israel es el pueblo del libro. Israel es la constitución de muchos, por no decir de todos los países, fue tomada de la ley mosaica. Estoy abierto a preguntas. No, estamos admirados aquí, de verdad. La historia, cómo en unos minutos se puede armar este rompecabezas y trae mucha sabiduría, iluminación y sobre todo no cometer lo que decía ahí usted en una frase, no cometer los mismos errores. Creo que el problema, dicen que uno puede tener errores. El error más grande o el problema más grande no es solucionarlos o tratar de solucionarlos. Pastor, estoy muy interesado y sé que los hermanos que están viéndonos también estarán mandando ahí algunas preguntas para que en la otra sesión ya yo se las podría compartir, pero estamos siendo muy bendecidos. Pastor, yo quisiera que nos hablara un poquito más de eso, pero me viene a la cabeza cuando el apóstol Pablo escribe y dice, haced morir las obras de la carne. Sería como un llamado ya también espiritual y obviamente para nosotros de nuestro aprendizaje, que hay cosas que si no destruimos nos puede destruir, que si hay cosas que si no vencemos nos puede vencer. ¿Tiene algo de razón esto que estoy diciendo? Sí, sí, hermano, y una gran razón, si no vencemos culturalmente hablando, ¿qué fue lo que heredamos nosotros en teología, hablando como pastores, como ministros, como creyentes? ¿Qué fue lo que heredamos? Heredamos que
Los judíos mataron a Cristo. De verdad, vamos a las escrituras y fueron los romanos. No podemos culpar a una nación por los pecados de 100 personas, ¿verdad? A mí me molesta mucho como inmigrante en Estados Unidos, me molesta mucho que los blancos piensen que ese personaje que está dormido debajo de un nopal, eh, que piensen que así somos todos los hispanos. Ese es un estereotipo. Y a mí como hispano, como mexicano especialmente, a mí me choca que los gringos piensen esto. Ahora, ¿por qué la iglesia sigue repitiendo las mismas eh, equivocaciones de decir los judíos mataron a Jesús y cosas como estas? Pero es verdad, Pablo dice lo que usted sabiamente acaba de testificar. Sí, entonces, no, me queda muy claro. La postura de la iglesia. Jesús cuando habla con los discípulos les da algunas advertencias. Mirad, les dice varias veces, que nadie los engañe. Pongan atención, les da advertencias. Les da aún hasta, les adelanta un poquito las cosas. Y no veo que les dice, pero por amor no la van a pasar, pues sobre todo cuando está hablando de tribulación y ese tipo de cosas. ¿Cuál sería la postura de la iglesia frente a estas cosas que están sucediendo y van a suceder? Si no me equivoco, viene esto más fuerte, vienen cosas más fuertes sobre Israel y yo creo que el mundo cristiano está siendo tambaleado por todos los pensamientos o las ideologías que se están formando ahora. Pero ¿cómo la iglesia puede tener cómo puede aprender de esta situación? ¿Cuál es nuestra postura frente a lo que estamos viviendo? Mire, hermano, yo personalmente pienso, y por lo que dice la escritura, eh, y lo que usted dice es correcto, vienen cosas tremendas sobre el pueblo de Israel, vienen cosas que están en la Biblia, que no son cosas inventadas. Eh, ¿Cómo se llama el primer ministro de China? ¿Cómo se llama? Le pregunto a todos en nuestra audiencia. ¿Cómo se llama el primer ministro de Turquía? ¿A quién le importa? Nadie sabe. ¿Cómo se llama el primer ministro de Israel? Todo el mundo brinca y dice, ¿por qué? Porque la mirada, los lentes están puestos sobre la nación hebrea. Y nosotros como creyentes tenemos que tener nuestros ojos en este momento lo que está pasando en Israel. ¿Es esto el principio de la gran tribulación? Sin duda que no lo es, pero que se están acercando las profecías a lo que Jesús nos dice en Lucas 13, en Mateo 24, dice que la higuera reverdecerá. Ya sucedió, 1948, el nacimiento del nuevo Estado de Israel. Estas guerras que está pasando Israel, ¿es parte de lo que se viene? Sin duda que sí, hermano. Y la iglesia debe de tener, pienso yo, como ministro, tener un despertar espiritual debido a lo que estamos viendo, que nuestros hijos estén alertas, que dejemos de hacer cosas que no tienen valores eternos, que volvamos nuestra mirada a la palabra de Dios. Y una y otra vez, vuelvo y repito, la Biblia tiene la razón en estos asuntos de Israel. Totalmente de acuerdo. Pastor, le hago una pregunta. Creo que uno de los miedos que tiene la iglesia, lo veo porque tengo años en esto, tengo la oportunidad de salir. Creo que uno de los problemas o miedos que tiene la iglesia es judaizarse. O sea, hay cierto sector de iglesia que tiene miedo al chofar, que tiene miedo a varias cosas que creo que eso está muy claro en la Biblia, ¿no? Para nosotros los gentiles, ¿qué debemos de hacer? Entonces, a veces como que hablar de Israel tenemos miedo por algunos por la danza, por cosas así. No sé si quepa la palabra, pero casi judaizar a la iglesia. No sé qué me podría decir de esto. Mire, ah, el principio, el nacimiento de la iglesia en el libro de los Hechos todos eran judíos, todos eran judíos, o sea, ¿cómo vamos a judaizar lo que nació como judío? Pero la otro punto, el otro punto es que la iglesia se extiende en Hechos capítulo 15, se da un decreto. ¿Qué es lo que deben guardar los hermanos gentiles? Y es muy claro, el concilio de Jerusalén en ese momento, en el libro de los Hechos 15, fue muy claro.
solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de esto, y de desviaciones sexuales, de los animales muertos y todo, y de cualquier desviación sexual. Si hacen esto, pásenla bien, dicen los apóstoles. Entonces, nosotros los gentiles, de repente, hermano, y a ver si no suena tan duro lo que voy a decir, nosotros a veces traemos de una cultura católico-romana tanto imágenes y cosas así que nosotros tendemos ahora, ya no soy católico, pero ahora como evangélico me voy a poner la kipa. Yo tengo aquí en mi estudio, precisamente por la plática que íbamos a tener, puse algunos elementos judíos, pero ustedes no me ven a mí con una kipa. Tengo amigos en Israel a los cuales yo como pastor evangélico, yo les llevo la palabra, pero San Agustín dijo, siempre predica a Cristo. Cuando puedas, usa palabras. Entonces, ¿por qué la iglesia evangélica está regresando a hacer esas cosas de las cuales ya salimos? ¿Cómo vamos a evangelizar a México? ¿Cómo voy a evangelizar a mi comunidad aquí donde vivo, en el área de Phoenix, si me disfrazo y me pongo kipas y me pongo abrigos negros y sombreros negros? Me voy a ver como un extranjero que quiero imponer una cultura. El shofar, la pregunta suya sobre el shofar no se debe tocar cada rato. De acuerdo a la Biblia, solamente 4 veces se deben de tocar el shofar. Y ustedes lo saben, en un caso de mucha emergencia, en un caso de guerra, en un caso de extrema emergencia y antes de la fiesta de las trompetas, nada más. El shofar es un instrumento sagrado. ¿Quién tocó el shofar la primera vez? En Éxodo capítulo 20 dice la Biblia que el pueblo estaba en la montaña del Sinaí y esa noche el Señor tocó el shofar en medio del campamento. El primer shofar que se tocó lo tocó el Señor. Por eso el shofar tiene un sonido que te hace que se estremezca el alma. ¿Por qué? Porque el primero en tocarlo fue el Señor. ¿Por qué nosotros estamos utilizando estos judíos en nuestro culto evangélico? Es una falta de respeto. Ustedes se recordarán a Oscar de la Hoya cuando peleó y se puso como calzoncillo la bandera de México. Fue demandado. ¿Por qué? Porque es prohibido eso. El shofar no se toca cada rato. Esa es una de las cosas, pero con el fin a veces de querer hacernos más evangélicos o más cristianos o no sé si más judíos, hacemos esos sonidos. Tengamos cuidado. Es verdad que la iglesia tiene una misión, evangelizar y provocar a celo a los judíos, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Esa es mi humilde opinión. Yo no necesito disfrazarme para ser judío. No soy judío. El hecho de que ustedes vean esto aquí, no soy judío. Estoy hablando de Israel, por eso lo tengo y porque tengo un ministerio de alcance vamos cada año a Israel. Tratamos de hacer amistades y de presentar al Jesús que nosotros conocemos, pero yo me he visto así como estoy ahora, aquí y me he visto allá igual. No necesito hacer eso. Entonces yo le recomendaría a los cristianos que piensan que eso los hace más santos, que vuelvan a sus raíces y que evangelicemos al vecino que está al lado. No, contundente y muy bueno. Pastor, una última pregunta. Ahora sí, una última pregunta. Dicen que los pastores, la única mentira que decimos es, ya vamos a terminar. Pero bueno, ya vamos a terminar. Pastor, usted ha viajado varias veces a Israel. Usted no solamente tiene eso que dice de Israel, usted lo tiene tatuado en el corazón y nos lo ha transmitido a nosotros, nos lo ha transmitido a mi hermano, a mí, de amar esa nación, orar por ella. Usted tiene amigos, personas que Dios le ha abierto puertas y ha hecho unos lazos muy buenos. Mi pregunta es, ¿cómo ven ellos, cómo ven los judíos, cómo ve Israel que la iglesia cristiana ore por ellos? O sea, que la iglesia los apoye, que la iglesia vaya. ¿Eso lo ven bien ellos? Le voy a contestar eh, eh, con una experiencia muy bonita que a mí me sucedió en el año 2005.
Nosotros hemos viajado a Tierra Santa 20, 20, 20 veces. Hemos hecho grupos de estudio para llevarlos a Tierra Santa, no a que regresen hablando hebreo. El hebreo es una lengua muy difícil, no es fácil de aprender, pero lo que quiero decirles es que en ese momento, en el 2005, nosotros hacemos cada año una marcha que se llama la Marcha de la Paz en el centro de Jerusalén y cantamos canciones en hebreo que ustedes conocen, Evenu Shalom Aleichem, la paz de Dios te traemos, y lo hacemos en medio de las tienditas, en medio de donde está el bullicio, vendiendo tortas, helados, y vamos cantando, y ustedes habrían de ver los rostros de la gente hebrea, los gentes judías que nos miran como sacan las cámaras y nosotros llevamos pancartas con mensajes de Israel, oramos por ti, lo hacemos en español, lo hacemos en inglés. Yo le pido a los hermanos que lleven camisetas del país de su selección, los salvadoreños, los guatemaltecos, los americanos, los mexicanos. Hacemos un relajo bonito. Los latinos no sabemos hacer relajo casi. No, casi no. En el año 2005 iba a haber una manifestación de un grupo de judíos que estaban protestando sobre salarios en las escuelas, algo así. Y las cámaras de televisión, yo no sabía nada de esto. Nosotros terminamos siempre en la municipalidad y toda la gente empezamos a orar. Las cámaras de televisión estaban en el área y ellos pensaron que nosotros éramos los manifestantes porque traíamos banderas de México, de Estados Unidos, de Israel, de todo. Ellos pensaban que eran los manifestantes y sin querer queriendo, las citas divinas nos empezaron a grabar en vivo. La televisión israelí y los periódicos anuncian al otro día eh, evangélicos con su marcha de la paz. Se acercan los reporteros y me empiezan a hablar a mí en hebreo, preguntándome si éramos los manifestantes. Y yo le dije, no, somos un grupo evangélico que venimos a decirles a ustedes que les amamos. Lo que me sorprendió a mí fueron las palabras del primer ministro Benjamín Netanyahu, que en el periódico, él, cuando le dijeron que habíamos estado haciendo todo ese relajo, Benjamín Netanyahu dijo, los únicos cristianos que aman a Israel son los evangélicos. Para mí, hermano, eso fue, uff, una cosa que a mí me llamó la atención y apareció en el periódico del Jerusalem Post de ese día, del 2005, noviembre, diciembre del 2005, no recuerdo la fecha. Fue algo que a mí me impactó poderosamente y eso es lo que nosotros queríamos hacer. Eso es a lo que íbamos. Sí, tengo amigos que no creen en Jesús y que son nuestros guías y que cuando nosotros empezamos a orar por Israel, el año pasado precisamente, perdón, el 2022, el año pasado no pudimos estar, tuvimos un servicio en la tumba de Jesús. Cerraron todo el área solo para nosotros, éramos 210 personas. Cerraron el área solo para nosotros. Los guías respetuosos se fueron a tomar un cafecito cerca de nosotros, allá dentro de la misma área del jardín. Cuando comenzamos a adorar a Dios y a cantar, dos de las guías llegaron corriendo y me dicen, mira, pastor, se me enchina la piel al escucharlos a ustedes. Dijo, ¿por qué nos aman? ¿Por qué están aquí? Y ahí tuvimos la oportunidad de penetrar con el mensaje. Le dije, porque si tú conoces, Jesús no era francés, ni iba los domingos a la escuela dominical en París. Jesús era judío. Y por amor a él, oramos por ustedes y los amamos. ¡Ay, qué impresionante historia! La verdad, qué linda. Ay, se me están saliendo las lágrimas. Ah, bueno, ese, ese amor lo debemos de manifestar. Jesús lloró por Jerusalén. Jesús Sí, lloró. La última oración fue, lloró por ellos. Y con un dolor de diciendo, yo quise juntar los polluelos. Hoy es velado delante de ti, ¿no? Eh, y ya comienza a dar unas cosas. Entiendo que la gracia, el favor, la soberanía de Dios ha sido que el mensaje llegue a muchos. Y creo que como
los primeros discípulos, los judíos, en 30 años, 33 años, hicieron una revolución y alcanzaron su mundo conocido. Yo creo que hoy sigue vigente hasta lo último de la tierra y nosotros tenemos ese llamado de Amén. seguir compartiendo el evangelio de Jesucristo. Hubo gente que pagó con su vida, que pagó con todo. Yo creo que hoy tenemos esa responsabilidad y orar por la nación, porque Dios, como dice el libro de Romanos, el apóstol Pablo, Dios no ha desechado a Israel, Dios no lo ha No, desechado. Y creo que nosotros tenemos que levantar una oración de acción de gracias por ese país que como usted dice, es el pueblo del libro, que ha guardado el libro, que ha guardado las enseñanzas, que ha hecho un esfuerzo impresionante. Así que tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Cómo la ve, pastor? Si gusta decir unas últimas palabras, despedirse de la gente que está muy atenta, está dando likes, está escribiendo, está mandando mensajes, así que estamos muy contentos de haberlo tenido aquí y unas últimas palabras de despedida, mi hermano. sí, hermanos, que yo le doy gracias a Dios por los pastores, que no tuve muchos. Yo, debido a que nos movimos de ciudades, tuve pastores, pero la iglesia, nunca olvido a el pastor, a su papá, hermano Misael, hermano Corpus, cuando yo lo escuché la primera vez que dijo: 14 de mayo de 1948, la profecía se cumplió, y me recuerdo ese mensaje como si hubiera sido ayer. Fue ahí donde nació en mí: tengo que saber más de esto, tengo que aprender. Yo era un jovencito en la iglesia, ya no soy un jovencito ahora. Y yo creo que lo que directa o indirectamente el pastor provocó en mí, yo quisiera provocar en ustedes. No que se conviertan y que se hagan judíos, no que se hagan mesiánicos, no, 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 mexicanos cristianos. Eso es lo que somos, que amamos a lo que Dios ama, que es su pueblo. Y que en este tiempo en el que Israel está pasando por momentos difíciles, hace unos meses atrás, en noviembre, tuvimos una entrevista precisamente Obed y yo con amigos de Israel, amigos nuestros. Hermanos, cuando terminó todo, que la transmisión que hicimos, ver a mis amigos con lágrimas decirnos gracias por estar con nosotros en este momento, hermano, créanme que eso abre puertas enormes para poder un día abrazarles y testificarles de que Jesús es su Mesías, mi Mesías. No se queden callados. Como dijo Mardoqueo a Esther: si tú callas en un tiempo como esto, salvación para los judíos vendrá de otra parte. Pero quién sabe si para esta hora Dios te ha puesto en esta posición. Y yo le digo a la iglesia: Dios nos ha puesto en esta posición para un tiempo como esto. Los cristianos de la Segunda Guerra Mundial fracasaron. Los cristianos de Rusia no hicieron nada cuando los pogroms asesinaban a los niños judíos en Rusia. La iglesia no hizo nada durante la época de las cruzadas, al contrario, financiaron las cruzadas. Que la iglesia del siglo XXI sea una iglesia diferente en su manera de actuar hacia el pueblo de Dios, y que cumplamos Génesis 12 cuando dice: yo bendeciré a los que te bendigan. Yo quiero ser bendecido. Por eso hacemos esto, y les aplaudo de verdad, pastores, allá en La Paz, que estén haciendo esto. Increíble, muchas gracias, Pastor Víctor. Hemos tenido una increíble, ha ido rapidísimo el tiempo, hemos tenido una increíble plática con el Pastor Víctor Benalonso desde Phoenix, Arizona. Qué bendición tenerlo por estos medios. El pastor nos ha compartido unas grandes verdades y estará con nosotros la próxima semana también. Pero les digo de una vez, les adelanto, el pastor va a estar con nosotros en vivo el 15 y 16, si no me equivoco, de marzo estará aquí con nosotros. Lo tendremos en algunas conferencias en vivo y a todo color. Qué bendición va a ser recibirlo aquí, Pastor Víctor. Estamos emocionados de poder viajar. Sabe que la última vez que yo estuve en La Paz ministrando fue en el año 2016. Así es de que ya pasaron algunas canas. 8 años. Oye, yo voy a hacer un concurso. Usted decía que era jovencito.
y que mi papá, que también era muy joven, por cierto, mi papá era bien joven, yo lo veía muy grande en ese tiempo, pero muy joven. ¿Y cómo le interesó a usted? Los primeros 5 que me escriban al WhatsApp, los primeros 5 jóvenes que escriban al WhatsApp, yo vi la conferencia o la plática del pastor Víctor, se van a ganar una cena con usted el viernes 15 de marzo. ¿Cómo la ve? Yo la voy a pagar. Como dijo el Ferraz, yo pago. Así Me que ganó. No, yo pago. el día, los primeros 5 jóvenes, jovencitas o jovencitos, vamos a tener una cena con el pastor totalmente pagado para que le hagamos todas las preguntas que nos imaginemos acerca de Israel y mucho más. ¿Sale? Los primeros 5 comienza a correr el tiempo y bueno, ya lo dije aquí públicamente, Pastor Víctor. ¿Cómo la ve? Pues, como dice mi papá, a rajarse a su tierra. Es todo. Pastor, pues muchísimas gracias por esta plática. De verdad, fue una gran bendición. Nos quedamos súper expectantes con lo que va a venir la próxima semana. Pero iglesia, aprendamos la historia, se vuelve a repetir y que sea una historia que se repita para bien. Evitemos errores del pasado. Y tomemos las promesas del Señor, oremos por Israel, nunca una oración está de más, así que levantemos, hagamos esto una cultura en casa, una cultura a la hora de los alimentos, una cultura a la hora de nuestros altares familiares, bendecir al pueblo de Israel. Pastor, ha sido una bendición tenerlo aquí, que Dios lo bendiga, que todo lo que haga sea altamente prosperado y nos estamos viendo la próxima semana. Un saludo, últimas palabras, por favor. Una bendición para mí estar en casa porque yo me siento en casa. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Un abrazo a todos allá y nos vemos en marzo 15. Nos vemos, que Dios los bendiga. Ha sido una bendición. La iglesia e Israel, una conexión de bendición. Nos vemos pronto. Bendiciones. Bendiciones.